México acaba de salir, como el resto del mundo, de una pandemia devastadora, pero este es el momento, por lo tanto, para pensar acerca del presente y del futuro del sistema de salud pública de nuestro país. El propio presidente de la República nos dijo que quiere construir un sistema como el de Dinamarca. No sé si estemos avanzando o estemos retrocediendo, pero para ayudar a entendernos este tema, yo quiero agradecer la presencia en este programa de Lorianne Jiménez Fivey. Ella es doctora en ciencias médicas con especialización en microbiología de la Universidad de Harvard en Estados Unidos y es jefa de laboratorio de genética molecular de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctora Jiménez Fivey, gracias por tomar esta videollamada y déjeme empezar con una declaración del subsecretario de Prevención de la Salud, el doctor Hugo López-Gatell, que me sorprendió mucho. Dijo que los consultorios adyacentes a las farmacias deberían ser eliminados, pero que no pueden hacerlo en este momento. ¿Deben ser eliminados estos consultorios? No, no, claro, de ninguna manera. Creo que fue muy desatinado. Además, hasta al punto de ser muy irrespetuoso, le debe mucho el doctor López-Gatell a los consultorios adyacentes a farmacias. Es decir, estos consultorios terminaron siendo, durante la pandemia, terminaron siendo una de las primeras líneas de atención médica cuando los hospitales estuvieron saturados o por falta de un sistema de salud adecuado. Es decir, no se necesitan eliminar, por el contrario, necesitan ser regulados para incorporarse al sistema de salud formal de nuestro país. Creo que su eliminación y esta disposición de ningunearlos o de hacerles, dijo algo que fue muy grave, que es que ellos causaron muertes durante la pandemia. Esto, desde luego, no existe un solo dato que soporte esta información falsa, desde luego, ¿no? Pero es una acusación muy grave que creo que debería retractar el subsecretario de Salud. Los consultorios adyacentes a farmacia hoy por hoy se han convertido en el médico de primera línea en nuestro país a falta de un sistema de salud que pueda dar atención a el grueso de la población, incluso aquellos que no están, que no tienen seguridad social. Soy derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social. Sé dónde está bueno, tengo una clínica, hay un consultorio familiar al que voy o que supuestamente iba yo antes, pero cuando pido citas me dan citas muy alejadas y tengo cualquier tipo de malestar. Y lo que me dicen es que si llega uno a una emergencia, a una urgencia, al ingreso por urgencias del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues puede uno estarse en una silla sentado durante horas e incluso durante días, a pesar de que de una forma u otra se esté dando un tratamiento. No es este el seguro social que yo recuerdo de años anteriores, donde se trató a mi madre, donde se trataba a mi padre. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué hemos visto un deterioro tan grave de de la seguridad social y sobre todo de los servicios públicos de salud? Sí, bueno, el deterioro ha venido ocurriendo durante décadas, ¿no? Solíamos tener un sistema de salud relativamente bueno, que fue deteriorándose y se fue, pues, haciendo menos cada vez a través de las décadas. Pero se ha acentuado, Entonces, ¿no? pero Se ha acentuado en los desde últimos luego, años. en los últimos años se ha acentuado por muchas razones, entre otras, la desaparición del Seguro Popular creo que ha sido uno de los puntos centrales en donde de desacierto en cuestiones de salud pública en nuestro país. Desaparecer el Seguro Popular sin reemplazarlo con algo que lo pudiera sustituir ha sido un error realmente de proporciones incalculables. Hoy se está calculando que entre el 75 y el 80% de la población mexicana acude a servicios privados, entre ellos los consultorios adyacentes a farmacias. La razón es precisamente como acaba de mencionar, el hecho de ir a un hospital público del Seguro Social o del ISSSTE y esperar horas o días por una emergencia en una sala de espera
Sabemos que hay mujeres que han incluso dado a luz esperando tener una sala en donde, una cama en donde ser atendidas, o casos en donde la gente pues muere del padecimiento porque no fueron atendidos a tiempo. Durante la pandemia esto fue recurrente, es decir, se quiere reiterar que siempre hubo camas, que nunca nadie se le negó una cama. Esto es demostrablemente falso. Durante la segunda ola de contagios que fue a finales del 2020, principios de 2021, en esa ola en cifras oficiales murieron más de 137,000 personas, solo en esa ola, en cifras oficiales. Y se ve claramente que gran parte de las muertes ocurrieron por una saturación de los sistemas hospitalarios en el país, en todos los sectores, particularmente el sector público, desde luego, ¿no? Entonces, sí, el deterioro ha ido aumentando, se ha ido incrementando, creo que el gasto público en salud no ha sido prioridad durante este gobierno. Y esto es un problema muy grave, sobre todo porque esto ocurrió durante la peor crisis sanitaria que se ha tenido en un siglo. Y durante este proceso, encima de todo, hacer recortes o subejercicios de los presupuestos para salud, haber quitado el seguro popular y estar pues constantemente, creo que se está constantemente minando los esfuerzos en el sector público. De ahí que las personas tienden a acudir, incluso teniendo seguridad social, prefieren acudir a servicios privados. ¿Por qué? Porque la atención es terrible la atención, el tiempo que se necesita para que den atención, hay escasez de medicamentos, como sabemos que ya es crónico desde hace tal vez 3, 4 años, ¿no? Todo esto ha minado el sistema de salud y desde luego creo que no ha habido un momento en la historia nacional en donde el sistema de salud haya estado en peores condiciones que en este momento. Y cualquier indicador nos puede decir eso. La cobertura de vacunación infantil, es decir, hay muchísimos indicadores que demuestran este punto. Doctora, yo quiero que me ayude a entender cuál es el verdadero mensaje que estamos viendo al respecto de la privatización de los servicios de salud. En 2020, un día después de que falleció el doctor Guillermo Soberón, que fue rector de la UNAM y fue secretario de Salud del gobierno federal, el doctor Hugo López-Gatell ofreció un homenaje público al doctor Soberón y dijo que había sido uno de los grandes constructores de la medicina pública en nuestro país. Sin embargo, hace unos días él dijo otra cosa que me sorprendió porque es exactamente lo contrario de lo que dijo en el 2020. Dijo que el doctor Guillermo Soberón es el responsable de un proceso de privatización de los servicios de salud de México, dictado por instituciones internacionales y similar al tipo de políticas que aplicó Augusto Pinochet en Chile. ¿Cuál de los dos Guillermo Soberón es el real? Y realmente hubo un proceso de privatización del sistema de salud que ahora se está revirtiendo. Bueno, primero que nada, permítame decir que me parece que los últimos comentarios que hizo Hugo López-Gatell sobre el doctor Guillermo Soberón son absolutamente deleznables. Es decir, no hay excusa para haber hecho comentarios de esa naturaleza sobre quien fue uno de los más grandes, más importantes académicos, profesionales de la salud, quien impulsó la salud en nuestro país de una forma tan importante, y decir algo realmente tan errado, tan malintencionado, del doctor Soberón, que ahora pues no está aquí para defenderse, pero creo que habemos muchos que sí tenemos memoria. Y la memoria histórica debe prevalecer. El doctor Soberón fue un gran académico, fue un extraordinario secretario de salud. Durante su gestión se impulsaron eh, proyectos de salud en nuestro país eh, que hasta la fecha nos salvan un poquito del desastre en el que estamos viviendo. El primer Guillermo Soberón que mencionó Hugo López-Gatell, cuando se le hizo un homenaje, cuando dolimos de su muerte,
etcétera. Creo que ese es el doctor Soberón que debe ser recordado como tal, y no esta falacia en donde se trata de construir una realidad falsa, realmente pisoteando el nombre de un gran hombre. Me parece realmente detestable que haya hecho eso. El doctor Soberón fue un gran académico, un gran secretario de salud, y creo que ninguna persona con conciencia razonable información suficiente podría negar que eso es así. Doctora, el presidente de la República comentó, si no mal recuerdo, en enero del 2020, que para diciembre de ese mismo año México iba a tener un sistema de salud como el de Dinamarca o Canadá. Yo nunca he estado en Dinamarca, pero he vivido varios años en Canadá. Conozco el sistema de salud de Canadá. No se parece nada a lo que estamos viendo. ¿Estoy equivocado o realmente no hemos llegado todavía al sistema de salud que tiene Canadá o que tiene Dinamarca? Bueno, eso lo dijo hace muchos años el presidente de la República. También lo repitió un año después y lo volvió a repetir en otras ocasiones. Ya no utiliza tanto el ejemplo de Dinamarca, pero dice vamos a tener un sistema de salud de primer orden, de primer orden. Esto lo acaba de decir hace unos días, de hecho, Ujú. repitió esta consigna de vamos a crear para el 2023 un sistema de salud de primer orden. Se destruye el seguro popular, que si bien era un sistema perfectible, desde luego, tenía sus problemas y podían mejorarse. Se tendría que haber construido sobre el seguro popular para corregir los errores, para mejorar la cobertura, etcétera, no destruirlo y quedarnos sin nada. Ahora parece, el INSABI no sustituyó al seguro popular, ahora se admite que fue un desastre el INSABI, no sirvió. Entonces se instaura ahora el IMSS, eh, IMSS Bienestar. eh, el IMSS Bienestar, que tampoco tiene miras a que pueda eventualmente sustituir lo que fue el Seguro Popular, que llevaba años construyéndose. Y vamos a decir, creo que es una de las actitudes más lamentables que por decir, bueno, vamos a destruir todo lo previo, todo lo neoliberal, ¿no? Se dice, vamos a destruirlo, pues volvemos a empezar de cero sobre proyectos que ya llevaban un tiempo, un largo tiempo desarrollándose, que claro, todo es perfectible, pero destruirlo y quedarse sin una alternativa, esa nunca fue eso pues lo estamos viendo ahora, no ha traído nada bueno. Y esto de reiterar que vamos a tener un sistema de salud de primera línea, de primer orden, ¿no? Para 2023, pues también se dijo que iba a ser así para el 19 y para el 20 y para el 21 y el 22. Ahora estamos esperanzados en el 23. Yo creo que no hay un plan estratégico real para levantar lo que hoy han dejado el gobierno actual en ruinas absolutas, nuestro sistema de salud. Es decir, hasta en cuestiones en donde sí hacíamos bien las cosas. Vamos a admitir, otros gobiernos en el pasado, claro, el sistema de salud venía estando deteriorado, venía deteriorándose de décadas atrás, quizá, pero nunca al grado que se ha deteriorado en los últimos 3 años. Es decir, estamos viendo un sistema de salud en ruinas, literalmente en ruinas, en todos los sentidos. Éramos líderes mundiales, éramos líderes en el mundo, un ejemplo a seguir, para dar un ejemplo, en las campañas de vacunación infantil. Entonces, en México alcanzamos una cobertura que ya quisiera cualquier país desarrollado, ¿verdad? Teníamos una cobertura de vacunación infantil con el esquema básico, es decir, el esquema indispensable de vacunación infantil, que alcanzó arriba del 70, cerca del 80% de cobertura. Ahora estamos viendo las últimas cifras que se dieron a conocer por el Instituto Nacional de Salud Pública. Estamos hablando alrededor del 35, 37% de cobertura. Esto es un problema que vamos a arrastrar durante años, en donde podemos empezar a ver la reaparición, el resurgimiento de enfermedades que ya estaban controladas. ¿Cómo puede ser posible que un país que fue ejemplar, que fue líder en este rubro, que fue la vacunación infantil, ahora nos quedemos en uno de los últimos lugares con una cobertura tan pobre? Como esto, muchísimas cosas. Sergio, necesitamos hablar, por ejemplo, cómo los sistemas de salud
en ruinas como están, fueron culpables de muchas, quizá decenas de miles de muertes durante la pandemia. Ujú. Aquí hay una estadística que es brutal, nada más para que se entienda, Sí. una estadística brutal. Durante la pandemia, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en todas las clínicas, hospitales del IMSS en la Ciudad de México, de todos los enfermos con COVID-19 que fueron intubados en clínicas del Seguro Social, arriba del 94% murió. Esta es una estadística absolutamente catastrófica. Es decir, este mismo indicador en Europa, en Estados Unidos, en otros países, estamos hablando de que este indicador va en el orden más o menos del 48%, mientras que en México hablamos del más, en el IMSS, arriba del 94%. Entonces, cuando dicen a nadie le faltó una cama, pero se moría el 94% de las personas en terapia intensiva intubados. Bueno, pues estamos hablando de que hay un problema, realmente hubo un problema Claro. muy, muy serio en el sistema de salud que tiene mucho más que ver con la calidad que con la cantidad. Pues yo quiero agradecerle, doctora Lori Ann Jiménez Faidy, por habernos ayudado a entender este tema de la salud pública. Muchas gracias. Al contrario, un placer estar en el programa. Gracias. Y a usted, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.